Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Josefa Villanueva y les doy la bienvenida a este episodio de Crecer sin Drama, donde siempre les digo, les repito y no me cansaré de decirles que crecer o envejecer no debería de ser tan dramático como nos lo han dicho. Recuerden que la segunda mitad de nuestra vida, o sea, de los 50 en adelante, también puede ser muy interesante, puede ser muy bonita. Miren, podemos seguir teniendo proyectos. Hay gente que vuelve a estudiar o que estudia por primera vez una carrera o termina la preparatoria. Hay gente que se enamora y se vuelve a casar también. Hay gente que emprende. Bueno, la verdad es que hay gente que vive, que vive en la segunda mitad y a veces lo hace mucho mejor que lo hizo en la primera mitad. Y bueno, pues esas historias tan inspiradoras me encantan y por eso hoy vamos a ver una historia de esas, una historia que nos va a inspirar y van a ver que les va a encantar, van a querer conocer a Malú en persona. Y bueno, pues tengo con nosotros aquí a Malú, es María de Lourdes González, mejor conocida como Malú. Y bueno, ella es pintora, es tiktokera, tiene 700,000 seguidores en TikTok, así que si me están escuchando, vayan luego corriendo a TikTok, búsquela como Pintando con Malú, y en Instagram también está Pintando con Malú, y ahorita ella nos va a decir todas sus redes sociales. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Bienvenida, Malú, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de poder compartir estos momentos con ustedes y en este lugar tan bello. Así que para mí es una nueva oportunidad más. Qué gustazo, qué gustazo. La verdad es que no sé si dije ahorita que Malú es pintora. Ayer incluso nos vino a dar, ella vive en Querétaro y nos vino a dar un taller de pintura a un grupo de amigas. Y todas salieron con sus cuadros bien felices. Y bueno, la verdad es que Malú ahorita tiene 80 años, hace poco los cumplió, pero es una persona con una energía impresionante. Y entonces para mí, bueno, a mí me encantaría como preguntarte primero sobre tu infancia, Malú, porque yo creo que las personas que somos ahorita, pues desde la infancia algo nos marcó, algo nos llevó a ser de determinado carácter. Creo que nacemos, ahora estuvimos platicando de la astrología y Sí, conforme cuando nacimos, el signo zodiacal que somos, también tenemos como ya algo que traemos. sí. Sin embargo, creo que también lo que vivimos lo complementa, ¿verdad? Nuestro Sí, temperamento y eso. sí. Entonces, Malú, ¿cómo fue tus inicios en esta tierra? ¿Cómo fue tu niñez? Pues bueno, tengo una historia un poco dramática hasta cierto punto, pero al mismo tiempo, pues feliz. Y digo yo feliz porque cuando uno aprende de muchas situaciones, uno aprende a decir, o sea, nos proporciona felicidad muchas cosas de esas porque hay que aprender de la vida y eso muchas veces se nos olvida. Entonces, yo mi infancia, pues, fue un poco difícil porque, pues, digo, tengo que hacer un poco de historia y si en algún momento, como tengo pensado hacer un sueño que siempre he tenido, que es escribir mi vida, pues no tengo por qué negarlo desde antes. Y pues sí, nací fuera de matrimonio, llegué, la vida me tenía preparado sorpresas que yo nunca me imaginé. Mi papá me recogió desde muy chiquita con mi mamá, que era una jovencita, pues demasiado niña, más que jovencita, era casi una niña. Entonces, circunstancias de la vida que nos toca, y me fui a vivir con él y su familia, y pues ahora sí que fui la clásica de madrastra y hermanastras, De pero Cenicienta. sí, pero pues yo lo tomé, todavía no había visto la película de Cenicienta porque en mis tiempos, exactamente en ese tiempo empezaba Walt Disney, y ya después cuando la vi me sentí muy ubicada. Pero sí fui un tipo de niña que darse cuenta que vivía una situación diferente y que tenía que superarme mucho para conquistar determinadas cosas, como era mi lugar en esa familia, como el lograr que mi madrastra me quisiera como eran las otras dos, y a base de esfuerzos y de yo solita
resaltar en los estudios. Tuvimos, gracias a Dios, tuve pues una educación muy buena porque mi papá tenía posibilidades y pude ir a escuela de monjas en una colonia residencial. O sea, mi vida cambió muy drásticamente de bebé a esa época, que pues era 5 o 6 años, ¿no? Entonces realmente no era gran distancia, pero sí, para mí yo ya me daba cuenta de las cosas, de que mi vida era diferente, de que incluso hasta me cambiaron de nombre, fecha de nacimiento, en fin, en ese tiempo pues era más fácil todas esas cosas, ¿no? Y así comencé yo mi infancia tratándome de superarme siempre, de destacar hasta cierto punto, porque era una forma de hacerme visible. Y sí lo logré hasta cierto punto, porque sí mi madrastra, pues era una forma de presumir ante la sociedad de que no, pues mis hijas y ella hace esto y hace el otro, y yo pues me gustaba mucho. Incluso de muy niña fue cuando me di cuenta de que tenía una habilidad fuera de lo común con la pintura, con el dibujo, porque pues en ese tiempo nada más el dibujo. Tengo una anécdota muy bonita acerca de cómo fue que me di cuenta que tenía yo esa habilidad fuera de lo común. Pero de ahí empecé a crecer mucho con eso, y ya de jovencita ya mi vida cambió, porque ya estudié para una cosa muy diferente que nada tenía que ver con la pintura. Estudié para contador público y ya empezó la época de destacar en la sociedad, y ahí empecé yo a tener otro tipo de intereses. Oye, pero regresándonos tantito, cuando tú naces viviste 5 años con tu mamá, por lo que dices, ¿verdad? Sí. Y después te fuiste a la otra familia. Sí. ¿Tú te diste cuenta de ese cambio, de que estabas primero con tu mamá y luego te llevan a otra familia, y aparte que te cambian el nombre, te cambian la fecha de nacimiento? Sí, fíjate que sí me di cuenta, porque no sé si mi misma precocidad en ese tiempo, o curiosidad tal vez, me daba yo de que las situaciones no eran así tan iguales. Con mi madre tenía yo muchas deficiencias económicas, vivíamos, por decírtelo, en una vecindad, y compartía yo cosas que no, a lo mejor no eran para una niña. Y cuando mi papá me llevó a vivir con él, pues mi vida cambió drásticamente, ¿no? Tuve un cuarto para mí solita, un closet gigante que era de pared a pared y lleno de ropa. Mi papá desde que llegué yo a esa casa dijo: aquí las 3 son iguales y las 3 van a vestirse siempre iguales. Entonces empecé yo a tener ropa igual que mis hermanas, las 3 teníamos siempre lo mismo, siempre andábamos iguales, tuvimos las mismas oportunidades, teníamos maestros de música, de baile, íbamos al club, bueno, en fin, todas las situaciones de una familia con dinero que tienen una educación privilegiada, porque hasta cierto punto es privilegiada, y sí me di cuenta de ese cambio. Además, con mis hermanastras, con mis hermanas, hermanastras, con mis hermanas, la más chica me llevé muy bien, y la grande como que nunca me quiso mucho. Entonces siempre me peleaba con ella, y me decía entre los pleitos: cállate que tú ni eres mi hermana, ¿no? Cosas así, ¿no? Donde tú ya, aunque eras chiquita, yo decía: no soy tu hermana, ¿no? Pero para mí no me afectaba en ese tiempo, al contrario, me hacía ser más rebelde, porque yo decía: sí, no, pero vas a ver cómo te voy a ganar en esto, como buena escorpiona que soy. Entonces eran retos para mí, entonces al contrario, lejos de apagarme, me incentivaban para que yo hiciera más cosas. Entonces, realmente crecí así en ese ambiente de lucha y de un anhelo muy grande por superarme, que era lo que yo quería hacer. Oye, Malú, ¿y te acuerdas qué nombre tuviste al principio? Sí, me llamaba Irma. Irma. ¿Y por qué te cambiarían la fecha de nacimiento? Porque fíjate que ellos eran una pareja que habían tenido 3 hijas. Y la del medio había fallecido. Entonces yo llegué a ocupar el lugar de esa niña.
y para ellos pues era como tener otra vez a sus 3 hijas, y ante la sociedad pues yo ocupaba ese lugar, solo que los más allegados a ellos pues sabían la verdad, ¿no? Que yo era la recogida, como se dice en las telenovelas, ¿no? Pero sí, sí ante las demás personas yo era esa hija que habían tenido y que pues que por las circunstancias que ya nunca se dijeron ni nada sucedió, yo ocupé ese lugar. Entonces, para efectos legales, pues me tenían que quitar años. Entonces yo empecé a crecer y todos decían, ay, esa niña qué desarrollada está. Y es que pues en efecto tenía yo 2 años más, ¿no? Y pues no, pues pasaba yo como la chiquita porque sí crecí muy rápido, pero luego ahí me estacioné. Luego te quedaste chiquita. Oye, entonces ya me quedé siempre fíjate, chiquita. ahorita analizando eso, digo, qué fuerte para una niña de 5 años de repente ese cambio, aparte no solamente el cambio de una familia a otra, sino que de repente ya te dejan de llamar Irma y ahora ya eres Sí. María de Lourdes. No, y aparte venía yo con malas costumbres, ¿no? Porque la verdad, en el lugar donde yo vivía, pues vivía en una vecindad. A lo mejor, ahora ya soy grande y se me hace muy normal, ¿no? Pero pues de chica yo no lo entendía muy bien, pero pues yo venía, por ejemplo, pues muy grosera, ¿no? Entonces me peleaba yo con mi hermana la grande y pues decía hasta groserías. Y no, pues me lavaban la boca con jabón. Okay. Y llegó un momento que yo entendí, yo dije, creo que aquí no se debe de decir esto, creo que no debe hacer lo otro. O sea, como que se vuelve uno entendida. Ajá. Y pues sí, mi mamá era de las que no entiendes, o nos sentaba a comer y tienen que comer todo. Y yo, a mí no me gusta esto, no, aquí se come uno todo y no te paras hasta que no acabas de comer. Y no subas los codos a la mesa. Y mi papá era muy, muy especial, él era de aquella época de que te educaban con la mirada, de que nada más te volteaban a ver y tú, caray, ¿qué estoy haciendo mal? Y ya bajabas los codos o ya comías más decentemente porque te estaban viendo feo, ¿no? Entonces, o nada más te hacían así y, creo que me tengo que ir, tengo que me retirar. Entonces, pues aprendía uno de esa forma, pero mi madrastra sí era más fuerte, ella sí era muy enérgica y con las tres. Con las 3. En realidad no había ahí una cosa de que a mí me tocaron golpes y a ellas, no. Ahí nos tocaba parejo, la que la hacía la pagaba. Pero eso a mí me hizo superarme mucho, porque entonces yo me daba cuenta, como estaba más grandecita tal vez, me daba cuenta de que si yo hacía esto iba a provocar esto. Entonces no lo hacía. Ya decía, quiere decir que debo portarme así, pues me porto así. Me empecé a dar cuenta que era más conveniente hacer las cosas por las buenas que por las malas. Así es. Eso. Oye, y cuando vivías, obviamente te cortaron la relación con tu mamá. Me imagino que haber sido un trato de que, bueno, ya la niña me la llevo, pero pues ya no la vas a ver. Sí, yo perdí relación completa con ella y pues se me fue olvidando casi hasta su rostro, porque de por sí ella era tan joven que yo no la veía como mi mamá. La veía como si era una hermana mayor que de repente la veía, porque incluso como ella trabajaba, a mí me cuidaban unas personas mayores. Entonces yo en mi infancia, en mi inocencia, creía que esas personas mayores eran mis papás. Entonces hubo una cosa ahí muy difícil en una ocasión que terminamos en una delegación y yo no sabía que era delegación, hoy me supongo que ha de haber sido una delegación donde una persona que estaba atrás de unos escritorios me decía, ¿quiénes son tus papás? Entonces yo recuerdo que yo estaba bien chiquita y corría a los brazos de los señores grandes, ¿no? Y resulta que el señor me dijo, no, tu mamá es ella. Y me mandaron con ella. Y yo estaba chille nada más. Pero ya después de más grande, ya yo me enteré que lo que pasaba es que estos señores me habían querido registrar como adoptar y como hija propia. Y mi mamá, cuando se dio cuenta, fue cuando me retiró de ellos. Probablemente platicando con mi papá algo pasó, llegaron a un acuerdo y esa fue la situación que sucedió. Pero pues eso ya hasta de grande fue cuando ya me fui enterando un poquito de las cosas porque pues nunca me interesó ni preguntar. Además pues era muy estricto mi papá en todas esas cosas, viajaba mucho. Entonces pues yo nada más aprovechaba todo lo bueno. Fue lo que sí me fue muy bien en eso porque aprendí a tocar el piano, bailaba, o sea, estuve contenta, muy contenta porque viajábamos
Conocí Disneylandia, Las Vegas, o sea, para uno de niña, pues es increíble, ¿no? Haber conocido todo eso. Y sí, me tocaron viajes. Ya después cuando me casé, pues ya perdí toda Oye, esos privilegios. pero cuéntanos, tú tenías este talento de dibujar que me contabas ayer, que en las tareas, en la escuela, eras muy chiquita, estabas en primero de primaria, sí. y te encargaban dibujos. ¿Y qué pasaba? Sí. No, pues fíjate que ahorita ya me doy cuenta precisamente que con eso de que tenía yo pues más edad, a lo mejor eso me hacía ser más delicada en mis cosas. No porque hubiera estudiado yo antes, porque pues no había estudiado. Entonces, cuando entré a primero de primaria, sí recuerdo que mis tareas eran bien hechas, muy bonitas, y tenía yo la facilidad del dibujo. Yo veía que me ponía a copiar los muñequitos de Walt Disney y me salían casi iguales, ¿no? Entonces, en las tareas, un día nos dejaron, por contarte una anécdota, una República Mexicana. Entonces, yo la hice bien hechecita. Y siempre la maestra me regañaba porque me decía que me habían hecho la tarea mis papás. Entonces yo le decía, no, maestra, la hice yo. Y ella no me lo creía, pero pasó eso en varias ocasiones. Hasta que una ocasión, yo creo que la cansé yo mucho, y me dijo, ¿sabes qué? Hasta ahí. Ahorita, con toda la pena del mundo, te voy a poner en vergüenza delante de todos para que se te quite lo mentirosa. Y yo así calladita, ¿no? Pues no decía nada. Dice, pasa al pizarrón a hacer tu tarea. ¿Tú la hiciste? Sí, yo la hice, maestra. Dice, así, pues demuéstramelo. Y entonces, pues vete al pizarrón, ahí voy. Me tuvieron que poner una sillita porque, pues sí, estaba yo más grandecita, pero todavía estaba muy chiquita, ¿no? Y ya me subí a mi sillita y empecé con mi cuadernito y empecé a hacerlo, y la maestra nada más viéndome. Y cuando vio que sí, verdaderamente lo había hecho yo, que terminé, se quedó ella maravillada. Y llamó a las maestras de los otros grupos y dicen, miren lo que lo hizo ella, y sí lo hizo, ahora sí que sí lo hizo. Y en ese tiempo, pues a mí, el otro día me preguntaban, bueno, ¿y la maestra te pidió una disculpa? No, ni me interesó, porque yo como en ese momento me volví famosa con todos los niños y con las mismas maestras, porque entonces empezaron a admirar como que wow. Sí, no habían copiadoras ni amplificadoras, entonces decían, háblale a la niña de primero para que venga a hacer el aparato circulatorio. Ya iba yo con los de quinto a hacer eso. O ahora te hablan en sexto año que vayas a hacer que los músculos, que no sé qué. Ahí estaba yo feliz de la vida copiando todo, y tenía pues ese es un don que bendito sea Dios, tuve la oportunidad de recibir. Y desgraciadamente no lo pulí como debía, a lo mejor desde entonces haberlo hecho. No me dedicaba a eso, me gustaba mucho dibujo y hacía muchos dibujos. Fui totalmente autodidacta, ¿no? Porque yo solita me lo alimenté y lo seguí creando. Y lo dejé porque pues ya jovencita ya entré a estudiar otra cosa. Y ya cuando me casé, me caso muy joven, tengo muchos hijos, luego tuve 6 hijos. Entonces, cuando eran chiquitos, estaban dormidos, yo los dibujaba. Y un día mi esposo me vio que estaba dibujándolos y me dijo, ay, no pintas tan mal. Me dice, ¿y eres capaz de hacer esto? Sí, cómo no, sí te lo hago. Y entonces compramos unas pinturitas y empecé que una amistad que me mandaba a hacer una marina, que igualita está, sí la hago. Y ya la hacía yo y me quedaba. Y no, pues ahora ya, ¿este retrato? ¿Podrás hacer este retrato? Pues lo intento. Y lo intentaba y sí me quedaba, ¿no? Entonces ya pues de alguna forma fue empezando a hacer eso un medio de vida para mí. Pues cuadritos que me mandaban a hacer las amistades, pero yo no había tomado el arte como verdaderamente es, ¿no? Sino nada más como un medio de supervivencia prácticamente. Sí, porque pasaste de tener una vida con muchas comodidades con tu familia, sí. Cuando te casas eso se acaba. Sí. Eso se acaba, porque aparte te casaste joven, sí. En contra de tus padres, porque tampoco querían a esa pareja. Muy romántica ahí, muy Julieta, pero fuerte. Ajá, sí, entonces pues tuviste que acudir al arte, a algo que sabías hacer, que te gustaba, que te salía muy bien, para poder pues ayudar a la familia, ¿no? A mantener. Sí, porque pues eran muchos hijos y en esos tiempos sí era un poquito, bueno, sí, ahora en esos tiempos es difícil, en otros tiempos pues siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil. Oye, y ahorita me quedé pensando en lo de tu mamá, ¿la volviste a ver? Ya de grande.
Bueno, tuve una ocasión que un día en unas vacaciones, una señora se me acercó, estábamos en la playa y yo estaba chiquita, pero era el tiempo en que no hables con extraños, ¿no? Entonces, o cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Y entonces me acuerdo que una señora se me quedaba viendo mucho y yo me di cuenta, no la reconocí jamás, jamás la ligué con aquella persona que yo conocí, ¿no? Entonces, ya habían pasado un poquito de años y la verdad no completamente se me pasó. El caso es que esa señora se me empezó a acercar y de lejos me vieron mis papás, que una señora estaba hablando conmigo, yo creo que se dieron cuenta de lo que pasaba. Ella nada más me alcanzó a preguntar que si me portaba yo bien y que cómo me trataban. Entonces a mí se me hizo muy extraño que me hiciera esas preguntas y yo me quedaba callado y la veía, pero eso sucedió casi en un momento porque de repente sentí que me cargaron y me llevaron y vi que habían problemas ahí, gritos, en fin, y ya desapareció todo. Entonces, pues yo me quedé, nunca pude preguntar porque mi papá era muy, eso sí, muy cerrado, muy discreto y a mi madrastra pues menos le preguntaba eso, ¿no? Entonces siempre me quedé con la cosa de que quién sé quién sería y nunca sucedió nada. Pero cuando me casé, como me casé pues sí, a cambio de perder todos mis privilegios de niña rica, cambio mi vida totalmente y entonces yo ya sufría mucho de recién casada porque pues veía, digo, independientemente de que había cambiado mi situación tan fuerte, yo sufría porque cuando se presentó el problema, mi madrastra me dijo, pues tú ni siquiera eres mi hija y saliste a tu madre, que, bueno, ya sabes, los insultos clásicos, ¿no? De ese tipo de como situaciones. las novelas se quedan cortas. Sí, y te vas, pero te vas sin nada, como llegaste, que no sé qué. Entonces yo, pues, sí empecé a sentir lo que era realmente mi situación ahí en esa casa, ¿no? Entonces ya cuando pues yo tuve a mi hija, la más grande, yo sí siempre estaba sufriendo mucho por eso. Me embarazo inmediatamente de unos gemelos, de cuates, y entonces pues más difícil para mí la situación. Y un día llega mi esposo, yo estaba embarazada y con la niña chiquita, grande, así con la más grande, todavía muy chiquita, y me dice, arréglate porque vamos a ir a conocer a tu mamá. Porque él como me veía que yo sufría mucho por eso, porque entonces me empezó a decir él, a preguntarme, bueno, que entonces no era tu mamá, no, pues no, y mi situación es esta, entonces ya le cuento yo toda mi situación real, y le dije, pero pues mamá, yo nunca la he vuelto a ver, no sé nada de ella, no sé ni cómo se llamaba, porque yo hasta el hombre se me había olvidado. Entonces él se dedica a investigar con unos amigos antiguos de mi papá que él por casualidad conocía y entonces le empiezan a decir, no, la hija de Arturo, esto y lo otro, su mamá era fulana de tal, vive en tal parte. El caso es que él lo localiza todo y un día me llega con esa sorpresa, con que iba yo a conocer a mi mamá. Y sí, en efecto, iba yo con mi niña la grande y embarazada y llego en un edificio, tocamos y me sale a recibir una señora con lentes negros, pero una jovencita, con fleco, con cola de caballo y una muchacha muy guapa, la verdad, con un cuerpazo tremendo. Yo iba toda gordita y pues ya me veía yo casi hasta más grande que ella, ¿no? Y yo me quedo así, es mi mamá, y sí, pues era mi mamá. Y entonces mi mamá me recibe, no como en las películas que te dicen, ay, la sangre llamó y se abrazan así. No, las dos con cierta así cosa como de que ella en primer lugar con problemas, porque se veía que su familia que tenía actual no estaba enterada de la situación y la había tenido que enterar. Entonces había un drama en esa casa. Estaban todos llorando, ella con los lentes negros, su esposo, que era un muchacho muy joven también, y sus hijas, una jovencita de 15 años y un niño como de 9 años, que se parecía mucho a mí. La jovencita no tanto, porque era una muchacha alta y muy guapa, por cierto. El caso es que en esos momentos, pues sí, como que caí de golpe ahí, y la situación era muy tensa, y no pudo haber
ese amor y esa cosa de que la sangre llama y esas cosas. No, incluso ella me pidió que de favor no le dijera a mamá, que porque tenía problemas con su familia, que le dijera madrina, y nada más pues sí, nos apretábamos la mano y sentíamos sí esa comunicación que debe de haber, y más el saber yo que había encontrado a mi madre verdadera, pues sí era muy emotivo. Pero pues así fue la situación, es un poco difícil contar eso porque hoy que lo tengo que hacer remembranzas de esa situación, me pongo a pensar que ¿por qué no actué de otra forma, no? O ella, ¿por qué no actuaría de otra forma? En fin, son cosas de la vida que así tienen que ser. Y tuve poca relación con ella tenía una tortería, yo llevaba ya a mis hijos, ya nacieron mis cuates, porque fueron cuates, ya tenía 3 y después tuve otra luego, o sea que ya tenía 4 hijos y la seguí viendo, pero muy poco, iba a visitarla en pocas ocasiones y tenía una tortería y luego nos cobraba las tortas. Y entonces mi esposo se enojaba mucho y me decía, ya ves, ni siquiera las tortas te invita, y ya nos regresamos. Y la dejé de ver un tiempo. Entonces pasó el tiempo, no mucho tiempo, porque ya mis hijas empezaron a crecer, y un día yo tuve, salud, gracias, yo tuve pues no sé, la inquietud de buscar a mi mamá, pero pues yo sabía que lo tenía que hacer escondidas de mi esposo porque no me iba a dejar. Él ya me había dicho 0 relaciones, si tú no le importas, pues a ti menos te va a importar, tú tienes tus obligaciones, en fin, ya sabes luego cómo son los esposos de mandones, y yo era muy agachona, como dicen, de plano ahora. El caso es que me conformaba yo y no buscaba problemas. Pero en esa ocasión tenía yo ya mucha inquietud y le dije a una de mis hijas, de las grandes, le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a ver a mi mamá, pero no me va a dejar tu papá. Me dice, pues vamos, mamá, yo te acompaño. Y yo, pues órale, hija, vamos, porque pues, sí la quiero ver. Y llego yo a buscarla donde siempre la encontraba y ya estaban otras personas. Y digo, ¿no está la señora Ofelia? Pues se llamaba así, la señora Ofelia. Y se me quedan viendo así como que muy, así extrañados. Me dice, la señora Ofelia murió hace 3 meses. Híjole, en ese momento se me abrió el piso y yo decía, ¿cómo? Pero ni siquiera me enteré, o sea, muy joven, ¿no? Entonces, pues ni siquiera me presenté yo a nada, porque nadie me enteró, ni yo pude enterarme tampoco. Entonces, fue muy fuerte esa situación, porque ni nunca me despedí, ni pude tener una relación, una cercanía con ella de mejor tipo, ni... En fin, muchas cosas. Se quedó así la relación. Sí, la relación muy pendiente. Fíjate. Te digo que hay muchas cosas que tengo tantas experiencias que sí me gustaría plasmarlas en unas memorias, en un libro, en una historia, porque ya parece de cuento esto. No, pues es que la verdad, lo que platicábamos antes, ahora que andábamos manejando, que qué importante es escribir las historias, porque también es padre, sanar cosas que a lo mejor no se han sanado, y otra es que, pues, que la descendencia conozca las raíces, pero sobre todo porque tú viviste algo tan fuerte, pero ahora brillas, y ahora eres una persona muy resiliente y ahora eres una persona muy echada para adelante. Entonces, que ellos vean que tu vida no fue fácil de joven y que tu vida, a pesar de esas dificultades o tristezas o problemas que viviste, pues ahorita dices tú, mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, pues eso está bien fuerte, ¿no? No, y fíjate que sí me doy cuenta, pues hasta ahora me doy cuenta, que todas esas cosas que viví tenían que pasarme por algo, porque yo tenía que aprender muchas cosas, tenía que darme cuenta de aprender a amar la vida, porque empecé yo a caer en una situación de mucho desamor a mi propia persona. Me fui descuidando, me fui dejando mangonear, se puede decir de plano así, porque pues era la verdad, que mi esposo se impusiera en todo y yo volverme una persona sin carácter, porque fue lo que fui. Y mis hijos, pues mostrarles una cara que realmente a ellos yo creo que les llegó a avergonzar, porque hoy que soy grande me doy cuenta de que
de que hubo una época en que yo creo que mis hijos no fui una persona muy... Sí me querían mucho porque sabían que yo era una persona muy sacrificada, porque era la que tenía que sacar adelante la situación y porque pues siempre me tuvieron mucha confianza y me llevé muy bien con ellos, con todos y con todas, porque pues eran 5 mujeres y un hombre. Entonces sí fue una situación muy difícil, muchas inexperiencias que, como ahora dicen todos, ¿no? Nadie nos enseñó a ser padres ni madres. Ahora hay clases que les dan ya a los papás para y que... ni así. Y ni así, sí. ¿No? O si no, fíjate que están enseñando ya ahora cosas que antes eran inadmisibles, ¿no? El dejar que el niño haga el berrinche, el dejar que esto, decían, ¿cómo es posible que ahora suceda eso si antes nada más con la mirada nos educaban, te controlaban y tú te calmabas porque te calmabas? No sé si por la amenaza, no eran en sí por los golpes ni nada, sino porque te dabas cuenta que era algo fuera de que no estabas haciendo las cosas bien. ¿Y éramos más entendidos o ahora son demasiado entendidos que dicen, ahora me impongo yo? No sé, pero realmente sí, no, tiene uno que aprender con los golpes o las vueltas que da la vida, aprender a saber cómo vivirla. Y por eso es tan bonito poder disfrutar todas las etapas de la vida. Piensa uno muchas veces que ya cuando ya llegas a la edad de la vejez, pues ya, ¿para qué sigues? Que morir. Ya se acabó todo tu lucha o tu figurar en la vida, ya no tienes ni por qué andar ni luciéndote, como dicen luego, ni porque ya estás vieja, ya, o como dicen, ya quédate en tu casa, ya cuida a tus nietos, ya estate en paz, mamá, como luego me decían a mí, ¿no? Y sí cuidé a muchos nietos y bisnietos, incluso ahorita tengo 7 bisnietos, pero también he buscado la forma de realizar muchos sueños que se quedaron muy dormidos. Oye, Malú, pero por ejemplo, haz de cuenta, tú te casaste, empezaste a tener hijos y luego, haz de cuenta, ¿hubo un periodo en el que dejaste de pintar algún día? O sea, que dijeras, no, siempre pintaste. Siempre pinté. Era como una especie de escuela para mí el estar practicando. Y por eso es que te digo que soy autodidacta, porque incluso muchas formas de mantenerme era dando clases. Entonces yo fui maestra incluso ahora todo el mundo me dice maestra y piensan que soy jubilada. Y cuando tengo que hacer la aclaración de que la verdad nunca fui maestra titulada, que siempre he sido autodidacta, se admiran mucho, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo si usted es una maestra muy querida y toda la gente la admira como la gran maestra, ¿no? Y pues todo fue a base de experiencias y de la iluminación de Dios, porque la verdad, sí, tengo que ser sincera y no, yo nunca tuve estudios ni de maestrías, ni de técnicas, ni nada. La experiencia fue la que me enseñó. Yo a base de estar haciendo cuadritos, empecé primero con lápiz, después empecé con colores, utilizaba mucho los colores Prismacolor, y ya después empecé con el óleo, o sea, me fui directamente al óleo y empecé yo solita a ver cómo se combinaban los colores y a utilizar, pues no sé, veíamos mucho Bob Ross de aquella época. Sí, aquí va la nubecita y aquí unos arbolitos. Sí, aquí van a hacer ahorita una pequeña montaña. Pero por ejemplo, tú te casas en Ciudad de México, vives en Ciudad de México, ahí tienes a tus 6 hijos en Ciudad de México, pero luego también se te viene otra tragedia, que pierdes tu casa. Sí, pues empiezo a vivir una vida muy gris, porque la verdad era muy gris, que yo lo único que hacía de gracia, se puede decir, era poder correr todas las mañanas, porque para mí era como una liberación de muchas cosas y entonces nos levantábamos muy temprano, mi esposo era muy deportista y luego quería ser naturista y él se cuidaba mucho y yo pues tenía que hacerme cargo de todas las responsabilidades. Entonces para mí el irme a correr con él al principio era muy frustrante porque me daba coraje, porque yo decía, ¿cómo vamos a estar corriendo si ahorita no tenemos ni para desayunar o cosas así, ¿no? Pero ya después empezaba yo a correr precisamente para desahogar todos esos problemas que tenía y eso me daba fortaleza y le echaba yo más fuerza y cuando regresaba yo nos bañábamos con agua fría y ya se cuenta que era así como, híjole, como no sé, ponerme un caparazón, como en ese tiempo cuando empecé a tener muchos problemas. Un día leí, porque en la secundaria les ponían a los niños
a ver esa historia del caballero con la armadura oxidada o algo así se llama, ¿no? Entonces lo leí y yo me sentí totalmente él, ¿no? Yo dije, híjole, qué increíble, ¿no? Y así era yo, ¿no? Salía muy reluciente y todo y nadie sabía pues todos los problemas que yo tenía. Pero yo así le hacía y me fortalecía y me ponía mi armadura y órale, a salir a la calle a ver qué conseguía. Y siempre me decían mis hijas, mamá, vivimos de milagro, ¿verdad? Le digo, sí, diario recibimos un milagro de Dios, porque salía de veras yo en la mañana sin nada y diario conseguíamos para desayunar. No faltaba la señora que me encontraba con que, ay, maestra, qué bueno que la veo, necesito un vestidito para mi hija. Porque también coses. También tuve la facilidad. Fíjate que eso no te lo he platicado porque mi papá tenía una fábrica de ropa interior. Y entonces en una ocasión que también tuve la necesidad de trabajar, me dijo, vete a hacer cargo allá de la fábrica y ahí me ayudas con controlar a los obreros, todas esas cosas, y ahí vas viendo, le haces una ropita a tus hijos, porque ya tenía yo mis hijos. Entonces empecé a ver cómo cortaban, cómo acomodaban las telas, hacían los cortes con las máquinas, cómo cosían en las overs, todo eso. Y ya me puse yo bien lista y yo también les tenía que hacer ropa a mis hijos, entonces les hacía sus mamelucos, los uniformes, todo. Y hubo una época en que me aventé muy valiente a ir a una escuela y a decir, yo les hago sus uniformes. Entonces les hice un dibujito de cómo les hacía en un jardín de niños, cómo les hacían sus uniformes y les gustó mucho. Dijo, sí, para la próxima inicio de clases, si usted los tiene, pues usted se gana un dinerito y a nosotros nos da tanto. Sí, cómo no, claro que sí. Y lo hice. Entonces me empecé a dar a conocer también como costurera, que a mis hijos les avergonzaba mucho que era yo la costurera, ¿verdad? Pero pues de ahí muchas veces comieron. Sí. Exacto. Entonces salía y que, ay, que necesito un cierre, que necesito unas bastillas, que lo que sea. Y eso fue también otro medio de vida. Que también después me ayudó mucho cuando mis hijas crecieron, que pues empezó la vanidad, ya sabes, 5 mujeres, imagínate, ¿no? Entonces venía una fiesta y mamá, no tengo que ponerme, y pues menos para irles a comprar un vestido y menos de marca todavía, ¿no? Entonces yo les decía, pues como, ¿cuál te gusta, hijo? ¿Qué? No, es que yo quisiera uno así, ya sabe, que no sé qué. Y mira, Dios me iluminaba tanto que no sé si por lo del dibujo, no sé si por la habilidad que ya tenía. Para esto me hice de una over. Pequeñita, pero una over, entonces para mí era muy fácil coser lo que fuera, ¿no? Porque todo rapidísimo, ya sabes que ahí se hace todo rápido, y de 2, 3 patadas, y ellos ya para el momento de su fiesta ya tenían un vestido precioso, porque la verdad, y mira, siempre en los festivales, no es por nada, pero mis hijas eran las mejores vestidas. Llevaron los vestidos más bonitos de todos, porque le echaba yo... Y aparte, hermosas tus hijas, ¿verdad? Porque ya vi fotos muy guapas. Verdad, oye, ¿y tu esposo trabajaba? Pues no. No, es que... ¿No tenía un trabajo fijo? No tenía un trabajo fijo. Hizo algunos intentos cuando era joven, pero pues siempre terminaba algún problema con los amigos, que había hecho alguna sociedad y tenía buenas ideas, pero al mismo tiempo nunca podía seguirlas adelante. Entonces fracasaba y pues yo me tenía que hacer cargo de la situación, porque él mientras estaba muy enojado por eso que les había pasado y pues no podía trabajar. Y ya después pues se hizo costumbre y ya después pues yo era la que hacía todo y yo nunca le dije, ahora te toca a ti, ahora esto, nada. Yo me hice cargo de todo y yo calladita. Y él mientras pues empezó a... Él mientras se divertía. ¿O qué hacía? No, fíjate que le dio mucho por primero pues por hacerse naturista, después empezó a estudiar astrología, cuando todavía no estaba la astrología de moda. Y entonces tenía muchos amigos, porque él sí era muy amiguero. Y todos los amigos, los enloquecía con sus pláticas de astrología. Y me empezó a meter también a mí, porque pues yo veía los libros y empezaba yo también luego, pues ya porque sea para distraerme o por la que sea, empezaba yo a verlos. Se me hacía muy interesante. Y él empezó a comprar libros en lugares así de esos donde se vendían libros antiguos. Nos íbamos allá por atrás de la raza y ahí comprábamos libros y conseguimos algunos muy interesantes que nos hizo empezar a aprender un poquito de astrología. Y yo, como era la que había estudiado la más, ordenada, la contadora, entonces me empezó a dar facilidad para calcular las cartas natales.
Entonces también de eso llegamos también se hicieron buenos en eso, sí, pero no cobraban, las hacían de hobby. Sí, las hacíamos de hobby y alguno que otro ya empezó, él empezó a querer hacer negocio, pero eso se acabó muy pronto porque, o sea, era meternos en cosas ya muy místicas, muy, no sé, como que a mí se me hacía como que no teníamos derecho a conocer la vida de las demás personas porque, ¿qué crees? Que no sé por qué, pero era muy atinado. Él tenía esa facultad de que de ver a una persona decía, tú eres tal signo y tienes estos y estos y estos defectos, y la persona se quedaba así. Decía, pero si no me conoces, decía, pues sí, pero ya sé qué signo eres y ya sé cómo eres. Y sí, de veras, verdaderamente sí tenía esa facultad. Entonces, pues a ver, hazme mi carta natal. Y a la hora de estar haciendo la carta natal, yo la calculaba, ya había aprendido y toda la cosa, y yo se la entregaba a él y él la interpretaba. Pero a la hora de empezar a ver muchas cosas, decíamos, híjole, ¿no? ¿Qué derecho tenemos para decir cosas feas y cosas así que a la persona hasta le dañaba, ¿no? Incluso nosotros nos atrevimos a querer sacar nuestras cartas natales y las de nuestros hijos y no las entendimos realmente porque son cosas yo creo que tan misteriosas, no sé, hay personas que han de tener mucha capacidad para eso y a eso se dedican, no sé. Yo no me sentí capaz y pensé que no era nuestro camino indagar tanto y meternos tanto en esas cosas, y hubo un momento que lo tuvimos que dejar. Así es. Oye, y luego vamos a regresarnos al tema de la pintura. Pues tú sigues pintando, o sea, tú nunca dejas de pintar porque, bueno, una, porque te sale bien y otra porque era tu modo de vida. Ayer te decían, es que era tu hobby. No, no era su hobby, era su modo de vida para tus hijos. Sí. Pero luego también tienes una anécdota muy interesante, porque cuando pierden su casa, se van a vivir a Huatulco. Sí. Bueno, pues es que esa fue una fase de que de plano, porque era yo una pintora de copia, una copiadora nada más. Porque aparte él te llevaba las cosas para que pinta ahora algo de Diego Rivera, no sé, ¿verdad? Sí, no, para que yo practicara un tiempo que, por ejemplo, cuando hicimos los uniformes, todo eso, pues recibí una cantidad de dinero un poquito más fuerte, entonces él decía, vamos a invertirla en algo. Y me decía, y un día me dijo él, te digo que tenía una especie de mediavisión futurista que yo no tenía, te soy sincera. Y a mí hasta se me hizo absurdo, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo invertimos en eso teniendo tantas otras necesidades? Pero al mismo tiempo, para mí era como un escape, porque era también como la corrida. Si ya en las tardes yo ya no tenía nada que hacer o algo, me ponía yo a pintar. Entonces me decía, ponte a hacer vamos a hacer unos bastidores. Mandábamos a hacer un bastidor con un carpintero, eran muy baratos, y comprábamos la tela por rollo. Entonces ya nosotros los armábamos, teníamos nuestra engrapadora, los armábamos, y yo veía el cuadro tan grandote y me decía, le digo, ¿pero qué pinto? ¿Qué hago? Y entonces él me dijo en un día, dice, pues hazte una alegoría de Diego Rivera. Dice, busca tú los murales famosos y hazte una reproducción a tu estilo. Entonces, sí, empecé a hacerlo y los hice fielmente al estilo de Diego Rivera y de fragmentos de los murales famosos, el de la Alameda que se perdió. El paseo dominical en la Alameda. Sí, el paseo dominical, no sé, la vendedora de flores, varios, el que está desnuda por atrás y que está con su ramo de alcatraces. Me hice experta en alcatraces. Entonces yo practicaba con eso y me encantaba ponerme a hacer eso. Y se quedaban ahí los cuadros, y yo decía, y mis hijas hasta me regañaban, me decían, un montón de cuadros que tienen ahí, todos para qué, ni siquiera nunca los van a vender en su vida, que no sé qué tanto, y pues ahí se quedaban los cuadros. Pero fue pasando el tiempo y llegó la época en que yo cumplí 60 años y nuestra situación se agravó porque teníamos una casa propia, que considerábamos propia porque su abuelita se la había regalado. Pero un día fallece la abuelita y nunca nos dieron los papeles. Y entonces la familia de él, cuando pasa esa situación, pues nos pide la casa y él se enoja, hace pleito legal, que obviamente perdimos, y pues perdemos la casa. Y yo ya a punto de cumplir los 60 años, yo decía, voy a entrar a la tercera edad y para mí todo esto ya se acabó mi vida. Yo ya no voy a poder hacer nada, ya soy abuelita, y tenía muchos problemas porque las hijas, pues como eran de carácter también como el papá, cuando se casaron muy jóvenes, pero
pues ninguna aguantó un grito. Al primer grito inmediatamente se separaron y no voy a ser como tu mamá. Y entonces yo decía, bueno, pues a cargar también con el remordimiento de conciencias, ¿verdad? Pero entonces ya era muy frustrante toda mi vida y era, como te decía, totalmente gris. Y sí, pintaba yo y hacía una que otra cosa y todo, pero siempre pues muy para mí y muy de forma personal. Entonces perdemos la casa, nos tenemos que ir a vivir a Huatulco, ya sin nada, ni tampoco ni siquiera una visión de qué vas a hacer para un futuro, ¿no? O cómo vas a vivir tu vejez o qué, no, nada más simplemente nos quedamos sin nada y ya, perder todo. Entonces llego a Huatulco y siempre en vacaciones íbamos a pasarla un rato y yo daba clases en la Casa de la Cultura, de cursos de verano, en fin, ¿no? Entonces ahí, en esa ocasión que llegamos, ya después de la gran desilusión de todo lo que nos había sucedido, me encuentro yo con una persona que me conocía y me dice, maestra, sabía de nuestra situación, me dice, fíjese que le voy a ofrecer una buena oportunidad, para usted va a ser buena, dice, porque va a poder vender algunos cuadros. Me dice, mire, dice, va a haber una exposición colectiva porque regresa en un crucero que viene de Europa, un pintor nativo de aquí que se hizo famoso en Europa. Me dice, pues haga unos cuadritos y los vende en esa exposición. Y yo, pues sí, yo nunca había expuesto de forma profesional, ni era conocida para nada, ni nada de nada. Copiaba yo mis cuadritos y ya. Pero en ese momento pues tenía la oportunidad de hacer algo que fuera un poco original, no copiado ni nada. Entonces yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Entonces dije, voy a hacer los paisajes de aquí, de este lugar que era tan hermoso. Bueno, años. Sigue siendo divino, pero hace 20 años era virgen. Entonces sí decía yo, híjole, qué cosa más hermosa. Y empecé a pintar los paisajes de las playas, de los vegetación y todo. De la fauna, los periquitos, todas esas cosas. Hice 10 cuadros. Entonces llega el día de la famosa exposición y yo ya con mis cuadros, ya muy confiada, llego y me dicen que pues, no había lugar para mí, que ya se habían ocupado los stands y que me vaya yo al kiosquito que estaba ahí, que para que no me quedara yo tan desilusionada, ¿no? Porque ya estaba yo, dije, oh, ¿cómo? Y ya que me voy, y dije, no, pues sí, donde sea ya, pero pues que sí, a ver si me ven de casualidad, ¿no? Porque los stands pues estaban abajo, ¿no? Entonces ya amarré mis cuadros y todo, y en la noche que es la gran inauguración, que todas las autoridades y todos los periodistas y todo el mundo se suben a hacer la inauguración al kiosco. El kiosco. Y entonces yo, ay, wow, qué padre, ¿no? Pero pues estaba yo así entre la bola, porque en primer lugar ya me habían amenazado que nada de besitos y que no vaya a empezar yo ahí de, ay, que nada, ¿no? Yo a mi distancia. ¿Te amenazó? Sí, me lo advirtieron, ¿no? Mi esposo, porque pues, era bien celoso y no, nada de eso, ¿no? Entonces me decía, si se te acercan, los empujas. Me dice, qué confiancitas, que. Y se usaba mucho lo del beso, porque todavía no era la pandemia. Entonces resulta que, pues sí, que empiezan los saludos y todo. Entonces yo nada más sabía yo que ya te iba a tener problemas ahí abajo, pero pues porque el otro estaba por allá en su rincón así, ¿no? Todo bien enojado. Y yo por acá arriba así, ¿no? Nada más. Para esto no me arreglaba como ahora me arreglo, porque ahora ya no importa los años, pero yo aquí estoy con la que hizo un cambio total. Era yo muy modestita y pues cumple los 60 años que no estás tan grande, pero al mismo tiempo ya yo tenía ya mi pelo canoso, lo tenía largo, me hacía una colita atrás, porque yo decía, las abuelitas así se peinan, entonces yo tenía que ser una abuelita adecuada. Hace 20 años pues eso se pensaba, ¿verdad? Sí, y entonces pues así andaba yo. Y entonces pues ya empiezan a preguntar, ¿quién es Malú? Porque empiezan a ver todos los cuadros, empiezan a sacar fotos, todo, y entonces ya salgo yo de ahí dentro de la bola, yo soy Malú, y ya empiezan a saludarnos todos, y se acerca el homenajeado, el artista principal, y se me acerca muy jovial, muy contento hacia mí, como si me conociera, y sí, me dijo, maestra, ¿no se acuerda de mí? Y yo me le quedo viendo así toda asustada, como diciendo, ay, ¿quién será? Dios mío, no. Digo, no, perdónenme, no lo recuerdo. Y entonces él riéndose empieza a contar la historia. Dice, hace años, dice, que ya no la veía, dice, usted era maestra allá en Santa María. Y sí, yo era maestra de muchos niños chiquitos que había hecho yo un curso de verano y me mandaban ahí. Y siempre había un joven parado en la puerta
que pues ahí estaba observando todo. Yo pensaba que era pues hermano de alguno de los niños que estaban ahí, que a la salida se lo iba a llevar o algo. Pero un día pues ya me inquietó mucho y me le acerqué y le digo, perdón joven, ¿viene por alguno de los niños? Yo dije, por si se lo quiere llevar o lo que sea, ¿no? Entonces me dice, no, maestra, dice, disculpa, me dice, es que me gusta mucho ver sus clases, dice, yo aprendo. Me dice, me gusta mucho pintar. Entonces le digo, pásale, hijo, pues si te gusta, ven, siéntate aquí, te voy a enseñar tantito, según yo, ¿no? Le digo, ten este lápiz y papel y a ver, hazme lo que sabes hacer. Y ya me fui yo con los demás niños y seguía yo ahí, y ya regresé con él y me quedo admirada cuando veo su dibujo. Digo, ay, digo, ¿esto lo hiciste tú? Me dice, sí, digo, ¿lo copiaste de algún lugar? ¿En dónde lo viste? ¿O qué? No, de mi cabeza. Había hecho un paisaje precioso donde el follaje había puesto con sombras animales metidos ahí en el follaje. Y yo dije, híjole, dificilísimo, ¿no? Y la sombreada muy bonito y con el dedo le hizo y todo, muy, muy bien hecho, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, yo dije, ay, esto es muy natural, esto es un don. Y le digo, no, si haces esto, con los colores te va a gustar más todo esto. Y entonces a la siguiente clase que nos vimos, yo me llevé una tablita, unas pinturas que tenía pequeñas de óleo, unos pincelitos que no me servían mucho, pero pues no se me hizo difícil dárselos. Y se los llevé esa vez y fue él muy formal porque ya iba siempre, ¿no? Entonces ya llega ahí, le empiezo a enseñar cómo se combinan, cómo se utilizan los pinceles, cómo va rellenando todo, en fin, lo elemental. Y ya se acaba el curso y ya no lo vuelvo a ver, pero habían sido 15 años de eso y él me lo recuerda y entonces yo dije, ay, sí, ya decía, entonces tú eres ese chavito, pues ahora ya era un hombre, ¿no? Y entonces me dice, sí, maestra, dice, y escribí un libro de mi vida que me pidieron que hiciera y yo puse que, pues, mis inicios, como habían sido, pues dice, yo dije la verdad, que una maestra que no sabía su nombre, más que sabía que se llamaba Malú, fue la que colocó mis primeros pinceles en mis manos. Uy, pues ya cuando terminó ya todos estábamos aquí llorando con el nudo en la garganta. Pues es un episodio muy bonito, muy emotivo. Y las fotos y todo, y entonces pues de esa situación empecé yo a saber lo que era que te valorizaran, que te reconocieran, y sobre todo sentí el aplauso que jamás en mi vida me habían aplaudido a mí por nada. Entonces me empecé yo a dar cuenta que yo era una persona que podía pues valer algo, que sí valía, que realmente yo no sabía yo lo que yo realmente podía hacer. Me sentía muy inútil, muy sin ambiciones de nada, ¿no? Pero pues se me acaba pronto el 20 porque me dice mi esposo, no, aquí no me gustó y ahora con estos cuadros los vamos a ir a exponer a otras partes y los vamos a vender más caros porque ahora ya tienen exposiciones. Y así empieza es como así inicia otra etapa de mi vida. Porque no le gustó que sobresalieras ahí en Huatulco. Y entonces nos vamos a Querétaro. Y allá en Querétaro, pues buscamos un pueblito a donde irnos, dijimos Tequis, que ese era el más conocido, tenía él una amistad ahí, nos quedamos a vivir un año ahí, pero pues ahí no pasa nada, y nada más empezamos a querer exponer, expuse en San Juan, expuse ahí mismo en Tequis, y pues me empecé a dar a conocer un poco, pero pues no era un medio de vida. Entonces nos fuimos después, desde lejos, ahí en Tequis, me acuerdo que corríamos, y veíamos una piedra a lo lejos, y decíamos, ¿qué es esa como montaña que parece de piedra o qué cosa es? Y un día me dijeron, no, es la Peña de Bernal, es el monolito de aquí, que es mágico, que es el pueblo que va a ser mágico, que es el de Bernal. Y ya nos empezamos a informar y me llamó mucho, me atrajo el misticismo y la magia de ese lugar, porque pues es mágico, sí realmente es mágico. Y para mí más, porque empezó la magia ahí para mí. Entonces, ahí hice una exposición muy grande que me invitaron para exponer mis cuadros y aparte tuve la oportunidad de invitar a mucha gente que tal vez estaba como yo, que no tenía lugar donde exponer y, en fin, me dieron la oportunidad de que yo invitara para que se hiciera un lugar cultural porque venía el equinoccio de la primavera que apenas empezaba, iba a convertirse en pueblo mágico Bernal y entonces pues teníamos que presentar algo padre. Y yo, pues, como era fuereña, era más aventada que yo creo que todos los de ahí. Entonces me puse a hablar por teléfono, y no de aquí, de la delegación de Bernal, los invitamos, en fin, ya sabes que es uno más desenvuelta, ¿no?
y logré que se presentara una cosa muy bonita, cultural, y les di oportunidades a muchas personas de darse a conocer. Y yo pues también empecé a crecer un poco, entré al DIF ya de adultos mayores, y me encantó porque pues vi a muchas personas como yo, pero con carácter, recias, que le mandaban al marido, que le gritaban, y yo, qué atrevidas, ¿no? Pero entonces eso me hizo empezar a darme cuenta que uno podía hacer otras cosas, y empecé a asistir yo a congresos donde te daban clases de que valías, de que esto, de que el otro. Entonces todo eso yo creo que me empezó a envalentonar un poco, y yo empecé a tener ya problemas con mi esposo, porque a mi esposo ya no le empezó a gustar mucho, ya me le revelaba yo y yo nunca me le había revelado. Entonces de ahí empezamos a tener muchos problemas hasta que llegó una crisis muy fuerte en que ni yo aguanté, ni él aguantó la situación, y me atreví por primera vez en mi vida pues a pedirle el divorcio, y ya llevábamos 52 años de casados. Entonces, pues para mis hijos se les hacía ridículo que yo me divorciara a tal edad. Si ya lo había aguantado tanto, pues que me costaba aguantarlo ya sí, un poco más. Se casaron a los 20, 52, tenías 72 años. Sí, sí, wow. Y entonces pues empieza a cambiar toda mi vida, y pues me divorcio. Me apoyan en el DIF, me consiguen un abogado, yo empiezo a tener problemas muy fuertes con mi esposo, ya de violencia, de todo. Entonces pues con mayor razón aproveché yo la situación, y llegó el momento en que pues ya era crucial, ¿no? Primero vino el chantaje emocional, el chantaje físico, ya después ya llegó hasta que vino que, ¿sabes qué? Está biencito del divorcio, pero me quedo con todos tus cuadros. Y teníamos 36 cuadros al óleo junto con la alegoría de Diego Rivera, que eran cuadros grandes y todo. Y yo decía, no, es la obra de toda mi vida, ¿cómo te la voy a dar, no? Pero pues luego yo dije, o sea que estos cuadros que están aquí, que siempre han sido un estorbo para cambiarnos, incluso era la locura cargar con ellos y con todo, para ir a las exposiciones era también un problemón. En fin, lejos de aferrarme yo a ellos, le dije a él, ¿sabes qué? Si esto cuesta mi libertad, llévatela. Yo, mira, todavía tengo manos, muy tremenda, ¿no? Y ya haré otra obra, que todavía no la he podido hacer, pero es un sueño más que tenemos. Entonces, pues lo perdí todo, pero recuperé mi libertad. Y no me arrepiento, porque empecé a darle un giro a mi vida muy diferente, me empecé a arreglar, empecé a darme cuenta que podía hacer muchas otras cosas y que podía realizar muchos sueños que siempre se habían quedado dormidos, y que no importaba que yo ya fuera grande, y que nunca era tarde, porque yo siempre era un lema que se los decía a todos, es que nunca es tarde. Y entré de asesora de Linea. En donde vivo hay muchas personas que viven en comunidades y que nunca estudiaron su primaria, y como luego me hice también asesora en lo de los pagos de los 80s, que no es de los mayores de los mayores de 60 años. Entonces tenía yo que entregarles su dinero, checar que sí se los llevaran ellos, todas esas cosas. Me acuerdo que en una ocasión una señora que me había conocido cuando recién había llegado yo a Ezequiel, y ahora me veía ya muy arregladita y todo, ¿no? Y se me acercó y me dijo, ay, maestra, ¿cómo le ha hecho usted para cambiar tanto? Mire qué guapa se ve ahora, porque yo ya iba muy arregladita, ya me empezaba a pintar otra vez, me corté mi pelo, me dejé mis canas así todas muy... ¿Te pusiste pestañas? No, sí. Todavía no. Todavía no las pestañas es otra etapa. Esa es nueva, ahora que se empezaron a besar las pestañas. Yo dije, ¿por qué no me pongo una? Yo también, para que no se vean tanto las arruguitas de acá arriba. No, pues por vanidad, sí. Simplemente, ¿no? Y por presencia. Está bien. Porque yo decía, pues para verme mejor. Claro. Como el lobo. Ya sé. Entonces ya que me ve la señora, y pues se me ocurrió así muy espontáneamente de decirle, pues porque me dice, pues ¿por qué cambió usted tanto? ¿Cómo le hizo? Y le digo, pues me divorcié. Y se lo dije riéndome, y ya pasó el tiempo. A los 2 meses que la vuelvo a ver, la señora cambiadísima. Y llega con un bastón, porque antes iba así toda, con un triciclo que andaba todo con él, muy mal vestida, un delantal, toda despeinada y todo. Y era una señora de mucho dinero, pero pues nunca ni se arreglaba ni nada, ella cobraba rentas y todo, pero andaba siempre así toda vestida así, ¿no?
y que la veo cambiadísima la señora, que llega con su bastón muy arreglada, enjollada, ya peinada así muy bien, y me dice, ¿cómo me ve, maestra? Y yo con los ojos cuadrados le digo, qué bárbara, le digo, increíble. Le digo, pues, ¿qué hizo usted? ¿Por qué así? Me divorcié, maestra. Yo dije, no, me van a linchar aquí en este pueblo, van a decir que ya vine yo aquí a romper matrimonio. Sí, a renovar aquí todas las situaciones, ¿no? Pero no, pero sí, me empezaron a decir todas que, pues que para ellas era ejemplar ver todo lo que yo hacía, porque entonces me metí al baile y entonces yo siempre me gustó el baile de jovencita, de niña. Pues acá vuelven a bailar los adultos mayores y pues yo era la primera bailarina ahí, ¿no? Y no, a ver, que Malú sea la que diga y que Malú vaya adelante. Y entonces yo, feliz de la vida, pues empecé a recuperar toda esa alegría, todas esas, que ya pues a lo mejor mi situación no era para estar tan alegre, ni mucho menos, y mis hijos pues a lo mejor con problemas. Porque ¿qué te decían cuando te ibas a divorciar? 72 años, 52 años de casada, o sea, ¿cuál fue la reacción? No, pues no, mis hijos todos se molestaron muchísimo. Bueno, el único que sí lo recibió muy bien fue mi hijo, que desde los 17 años lo dejé de ver, porque pues un pleito familiar, una Navidad, él me dijo, mamá, yo ya no aguanto esta situación y vamos a acabar matándonos, mi papá y yo, porque se agarraron a golpes y todo. Era el único hombre, era muy exigente mi esposo con él, porque decía que era mi consentido y que yo lo tenía muy en mis faldas, ya sabes cómo era antes todo, ¿no? Entonces, no estaba yo y se agarraron a golpes. Y cuando llego yo me dice mi hijo, me voy de la casa, mamá, y no me vas a volver a ver si no te vienes conmigo. Y yo, pero hijo, ¿cómo voy a dejar a tus hermanas? Pues eran 5 mujeres y estaban unas en la edad ya de secundaria, todos de creciendo con novios o algo. La chiquita era muy chiquita y menos la podía dejar, ¿no? Entonces pues yo le decía, no, hijo, no puedo. Dice, es que no me vas a volver a ver, mamá. Y yo, no, hijo, verás que sí, nos escribimos y después me dices dónde estás, y en fin, yo llorando y suplicando y todo, pero no, sí se fue. Y se fue a rodar el mundo, a conocer el mundo. Se fue primero yo me imagino de polizón, como pudo, porque no tenía dinero, y empezó a conocer todo, y sí recibía yo cartas de que ahorita ando en Machu Picchu, mamá, ahorita ando en Perú, ahora ando en Brasil, ahora sí, empezó a recorrer todas partes. Se fue después hasta Alaska, y en Alaska ya empezó a trabajar y empezó a ganar un poco de dinero. Después tenía una amistad que era del box, no me acuerdo cómo se apellidaba ahorita, pero era un muchacho que se dedicaba mucho a lo del box. No, él no boxeaba, era como administrador o representante de boxeadores, y él empezó a hacer su segundo. Y empezó él a hacer dinero, estudió para abogado, se recibió de abogado, era karateca, se recibió de cinta negra, todo. ¿Y tú de eso te ibas enterando o no? Al principio sí, ya después dejó de escribirme, y un día recibí una carta donde me decía, me caso con una mujer aquí de buena familia, voy a iniciar yo mi familia muy diferente a la que viví. Y pues ni modo, no voy a volver a saber nada de ustedes, pero quería yo que supieras nada más. Y yo pues sí me dio mucho gusto, pero no volví a saber de él. Entonces, durante 37 años. 37 años no lo viste. No lo vi ya, no lo volví a ver. Entonces, cuando me divorcio, lo primero que hago es que era el cuate, porque tuve cuates y era hombre y niña. Entonces, la hermana, luego le platicó al hermano, ¿qué crees? Que la loca de mi mamá se divorcia. Y el otro, loca tú, le decía que has aguantado tanto tiempo. Dice, ¿sabes qué? Dile a mi mamá que si quiere se venga para acá, que yo le pago acá sus pasajes y todo. Y entonces ya cuando me divorcio, voy a verlo allá, y ya me llevó a conocer a su familia. O sea, fue la primera vez que lo viste. La primera vez que lo volví a ver. No, y lo más chistoso es que, fíjate que te comento una anécdota muy chistosa. Se llama Entonces, como le daba mucho coraje llamarse como su papá, porque así se llamaba, él se puso... Ay, ya está, estoy diciendo el nombre completo. Me va a matar, ¿no? Ay, sí. ¿No? Pero se llamaba... Entonces, cuando lo veo,
veo, o sea, yo dejé de ver un muchacho de 17 años, delgadito, mucho pelo, su pelo negro, así chino, guapo, a mí me encantaba mi hijo. Y después de tanto tiempo, vuelvo a ver a un hombre alto, grande, muy corpulento, llenito hasta cierta forma, cara ya redonda, sin pelo. Y entonces ya para mí era otra persona, ¿no? Y me acuerdo que me le quedaba yo viendo como diciendo, híjole, sí, pero sí es mi hijo, ¿no? Y pues ya ahí sí nos abrazamos con un cariño tremendo. Y me dice, ¿cómo me ves, mamá? Y yo, muy bien, hijo, muy grande. Me decía, ¿pero cómo me ves? Yo le digo, pues te veo como otro hijo. No como Otto, sino como otro, como otro hijo, porque parecía que de veras estaba yo viendo a otro hijo ya muy diferente. Y ya me presentó a su esposa, un hijo y una niña, que muy, muy bonitos, y él se dedicó mucho a su familia, a darles una muy buena educación a sus hijos. Ahorita en la actualidad son ingenieros y muy, muy importantes, y él hizo dinero, tenía una escuela, ahorita tiene una casa en el Country Club de Ensenada, y no, pues vive muy bien, tiene sus carrazos, a él le gustó siempre lo de los carros, y tiene sus carrazos y vive muy bien. Qué y bueno. Cuando lo volví a ver me ofreció que me fuera yo allá con él. Pero pues yo acá tenía otra vez el mismo problema que mis hijas. Mi hija, la más chica, había tenido muchas frustraciones en su vida y sus hijos vivían conmigo. Entonces yo me había hecho ya cargo de algunos de sus hijos. Y pues, ¿cómo iba a dejar yo a todos? Entonces no me fui a vivir con él y lo dejé allá, y ahorita pues está allá, esperando tal vez, no sé. No, pero pues él ha hecho su vida y está contento con su familia. Sé que está muy bien, me habla de vez en cuando, pero pues nada más tenemos comunicación así. Ya no he tenido la oportunidad de ir, algún día tal vez pueda. Claro. Un día que triunfe yo mucho, sí voy a ir, para que le digan, mira, hijo. Sí. No, sí, primero Dios, ¿verdad? ¿Por qué no? Soñar, ¿por qué no? Se vale, se vale soñar todavía. Oye, pero luego también cuéntanos, los cuadros que te dieron tu libertad, ¿a dónde fueron a parar? Ay, no es ahora es otra vez. Pues fíjate que al principio él llegó muy feliz con sus cuadros a Huatulco y se empezaron a vender algunos, porque pues algunos gustaban para restaurantes, para los hoteles, y sí vendieron algunos cuadros, pero después yo creo que se engolosinó un poco, y con amistades que le aconsejaron y que no, que vámonos a Cancún y que allá vas a ver, te vas a ser millonario, ponemos un restaurante con tus cuadros y padre. Ya él era muy idiático y pues a lo mejor se emocionó mucho y dijo, sí, me voy a ir con todos los cuadros. Dejó a la hija con la que vivía, porque para esto los demandó a todos los hijos, para que los mantuvieran, y ganó. Entonces, él demandó a todos sus hijos. A todos sus hijos. Y entonces los hijos fúricos, peor conmigo, pues ya ves, mamá, por tu culpa ahora lo tenemos que mantener nosotros. Ya estaban acostumbrados a que fuera yo, pues ahora les tocó a ellos. Y aparte tuvieron que vivir con él para que lo conocieran bien. Entonces ya... Y ya te entendieron. Ya por lo menos me entendieron un poco. Y ya la hija con la que vivía, un día tuvo que salir de viaje para hacer un trabajo muy grande que le habían ofrecido en un pueblo cercano, pero al mismo tiempo no podía estar yendo y viniendo. Entonces ella se quedó allá 3 meses y él pues vivía en el departamento donde ella vivía. Pero él le empezó a dar mucho por la tomada, por no sé, o sea, se perdió totalmente. Porque cuando se va a Cancún, ahí va lo de los cuadros, ¿verdad? Ya me estaba saltando yo. Cuando se va a Cancún, entonces muy emocionado, enrolla todas las telas, las quita de los bastidores, las enrolla, las echa al camión y se va y se queda dormido. Y entonces cuando llega a Cancún, pues ya no había nada de cuadros. Se los robaron. ¿Quién sabe dónde quedaron? Así que si alguien tiene un Malú en su casa, es que sí. Ya saben, fíjate nada más. Wow. Ni para él, ni para mí, ni para el diablo. ¿Quién sabe dónde se quedaron? Sabrá Dios dónde andarán esos cuadros. Fíjate nada más lo que es la vida. Entonces, pues ya después ya más, no le quedó de otra que regresar a vivir con la hija. Con la hija. Y entonces ya llega muy mal y empieza a dedicarse a la tomada, en fin. Estaba enfermo o no sé si se hacía. El caso es que le gustaba mucho tomar muchas pastillas. La hija se va, se queda él solo y entonces un día lo recoge el DIF porque se quedaba luego tirado. Situaciones muy feas.
El caso es que lo recoge el DIF y lo mete a un asilo. Y entonces en ese asilo duró muy poquito tiempo y un día nada más me hablaron a mí para decirme que, pues, que el señor se estaba muriendo y que pedían ya verme, pero pues yo no pensé yo que realmente fuera, que estaba muriendo. Pensé que era un chantaje que estaba haciendo para obligarme a regresar, y no, si era de veras, si era de veras, no lo fui a ver, y al día siguiente me hablaron para decirme que ya se había muerto, y las hijas pues también fue de sopetón todo, y pues sí, se murió, y entonces ya ahora ya soy viuda, ya no soy divorciada. Sí. Y ya fue, nomás duró un año después del divorcio. No, dos años después se murió. Después del divorcio, sí. Y entonces tú... Y entonces pues yo empecé a realizar muchos sueños porque tenía muchas cosas pendientes y las tengo todavía de más cosas de hacer. Llega la pandemia, porque fue en el tiempo antes de la pandemia. Cuando llega la pandemia me tengo yo que encerrar en mi casa, yo vivo con una de mis nietas, de las mayores, y me veía ya muy desesperada, andaba para aquí, para acá, y nada más allá así, de un lado para el otro, y me decía, mamá, decía, pues ella me dice, mamá, dice, ya estate en paz, ponte a hacer algo, ponte a pintar, ponte algo, es que no puedo. Empezamos muy curiosos, rentábamos la casa, y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a abrir una cuenta de TikTok. Y vamos a subir el contenido de tu pintura. Le digo, ¿pero qué pinto, hija? Si ni siquiera tengo material, no teníamos material. Dice, pues hazte unos murales en el patio de la casa que rentábamos. Entonces, mira, lo pintamos de blanco, te haces un mural, lo subimos al TikTok y vamos a ver qué tal. Y así empezamos a hacer eso. Y luego lo volví a pintar de blanco y volvíamos a hacer otro dibujo y ella lo volvió a subir. ¿Y qué crees? Que empecé a tener muchas vistas y a subir y a subir y a subir. Y luego, pues, como empezó a hacerse muy famoso lo de me empezaron a decir los mismos seguidores, ¿por qué no da clases? Enséñenos a pintar como usted. Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Si a mí me encantaba eso, yo dije, sí, claro que sí los enseño. Y entonces abrí una cuenta de Zoom, les empecé a dar clases por Zoom y se llenaba todo. El Zoom ya eran 100 personas, ya se llenaba. Y no, que nos quedamos afuera, me empezaban a llegar los mensajes. Y entonces mi nieta me decía, pues ahora en live de TikTok, métanse ahí. Y entonces se llenaban hasta de 2,000, 3,000 personas viendo el live. Pero y no yo, feliz. Gratis. No, yo no cobraba, no, todavía no hacía eso de PayPal o esas cosas, no. Nunca lo supe y nunca lo hice. Incluso me verificaron y tenía yo cuenta verificada, no sé por qué después me la quitarían o qué, pero estaba verificada mi cuenta. Que cuando llegara yo a 500,000 seguidores me la verificaban y llegué a 500,000 y me la verificaron. Pero después ya llegué a 700,000, ya iba en 800,000, cuando pues ya hace un año tengo el problema de que fallece mi hija, la más chica. Fue una situación muy difícil para mí porque pues es feo decirle, pero era mi consentida, era la que más me seguía, la que siempre había sido mi gran compañera. Entonces, ella usaba también mucho el TikTok y pues ya ahorita ya no he vuelto a hacer muchos TikToks. Y ahí fue como que te detuviste un poco. Me detuve un poco, pero pues pienso yo que debo de continuar y debo de seguir con mis redes bien. Esos 700,000 seguidores, pues a lo mejor están esperando que yo haga algo y tengo por qué no hacerlo, ¿no? Porque dices que todos los domingos esperaban tu clase, dabas clase todos los domingos. Todos los domingos daba clases y me hablaban hasta de lugares retirados, de Colombia, de muchas partes para decirme, estamos esperando la clase, maestra. Un día recibí una llamada de una señora para darme las gracias de forma más infinita, que porque había yo hecho que su hija, que tenía pues problemas de discapacidades diferentes, en fin, no sé, que esperaba con tanta ilusión mis clases, que para ella había sido un renovarse. Entonces que me lo agradecía mucho, que porque era por mí y que le gustaba la forma en que yo daba mis clases, porque pues siempre he sido muy cariñosa y con mis alumnos más, ¿no? Y si ellos luego me dicen, es que no puedo, maestra, no me sale, yo, claro que sí puedes, y mira qué bonito te quedó, y sí puedes, ya ves cómo, ya me has conocido cómo. Entonces, eso yo creo que me genera con gente que le gusta esa forma de ser, y pues logré muchas cosas, porque sí, muchos de mis alumnos ahora ya son más grandes,
y han seguido con lo de la pintada y han hecho cosas muy bonitas, ya Claro. muy bien. Qué bonito. Oye, cuando te conocías fue en octubre, no, finales de noviembre, que iba a ser Día de Muertos en Querétaro, estábamos en un retiro, estábamos en un dinámica, en círculo, y Abby, la psicóloga que estaba moderando la actividad, como todo ese fin de semana estuvo muy enfocado a lo de muertos y cómo se vivía en el centro toda esta tradición que es muy diferente a lo que se vive acá en Monterrey, en el norte. Y en el retiro pues había muchos extranjeros, entonces había que enseñarles pues el significado de nuestras tradiciones. Entonces a Malú la invitan al retiro para que ella explique paso por paso por qué construye el altar de muertos. Entonces estábamos en esa dinámica y Abby, después de explicarnos de la muerte y bueno, todas estas cosas, de las pérdidas, de los duelos, y al final nos dice, hagan de cuenta que hoy aquí en medio de ustedes está la calaca, está la muerte. Y la muerte viene y te va a decir, ya te toca. ¿Qué le dirías? Entonces cada uno íbamos contestando lo que le diríamos a la muerte. Y pues todos contestamos, no, pues yo a lo mejor diría que muchas gracias y que mi vida y que bueno, todo. Pero cuando a ti te toca, Malú, me llama mucho la atención porque yo te vi, yo te conocía poco, habíamos interactuado muy poco y entonces dices, no, yo al contrario, yo le diría a la muerte que me espere tantito, que por favor se aguante, que yo todavía tengo muchos sueños que cumplir y entonces me sorprendió mucho y dije, wow, porque fuiste la única que dijiste, todavía no me lleves. A mí la vida me gusta y todavía tengo sueños que cumplir. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué sueños tienes por cumplir a tus 80 que deseas cumplir todavía? Fíjate que siempre fui muy soñadora, siempre, y no obstante que tenía yo una vida muy difícil, aun cuando mis sueños se fueron apagando un poco, siguieron ahí. Y ahora que no aprendí apenas a amar la vida, yo creo que siempre la he amado, pero ahora ya la disfruto y antes no la disfrutaba. Y ahora ya sé que cada amanecer es un nuevo día y una nueva esperanza y un día más para realizar muchas cosas que siempre había soñado. Por ejemplo, ahora que ha pasado el tiempo y que tengo que andar, porque me preguntan luego, ¿y cómo comenzó usted a pintar? O cosas así de mi vida, o cómo fue tu infancia, y que tengo que empezar a decir las verdades y tengo que reanalizarme y pues reconstruir, como dicen, así juntar los pedacitos y reconstruir aquella infancia o adolescencia o mi romance, en fin, toda mi vida. Me doy cuenta que hay experiencias que sí son dignas. Hay unas, como me dicen, me habían llegado a decir, ay, pero sí fue una vergüenza que vivimos así, vivimos asado, que no te da vergüenza que la gente se entere. No, lo que pasa es que pienso que hay muchas personas que, no porque vivan lo mismo que yo, pero a lo mejor viven situaciones muy similares, donde piensan que ya todo el mundo se acabó para ellos y que ya no van a poder hacer nada. Y siento que así como yo he tenido la oportunidad de rehacerme, de renacer, ahora sí que como el ave fénix, salir de mis cenizas, que a lo mejor muchas otras personas también les puede inspirar en cierta forma que alguien lo hace, porque cuando tú ves que alguien pudo, dices, si él pudo, creo que yo también. Y ya lo intentas, de menos lo intentas, ¿no? Entonces, por eso tengo ganas de escribir la historia de mi vida. No por lo edificante que sea, sino porque puede servir de ejemplo que no obstante la vida que lleves o los errores que hayas cometido, llega un momento en que tú tienes que reconocer que la vida es hermosa y que es solo una, y que solamente ahorita tienes la oportunidad, si no de rectificar ya los errores ya cometidos, pues reedificarte o redignificarte y cumplir con esos sueños. Un sueño que se quedó a medias y que yo dije que lo iba a hacer de nuevo y se me hizo muy fácil perder mi obra. Quisiera hacer una obra nueva que sea
de ahorita, de mi época, de cómo pinto ahorita, de lo que he aprendido durante 80 años, pues creo que es bastante, porque pues pinté toda mi vida. Entonces, si no soy ahora sí que un Picasso ni nada de ese tipo, para mí es un sueño presentar una obra nueva. Y le venía diciendo a Pepita que no he todavía encontrado la temática para hacerla. Y ya la encontramos. Y como diario se aprende algo. Platicando y pensando y viendo yo muchos, porque también empecé a ser muralista. Entonces ahora que ya soy muralista también, me doy cuenta del impacto que tiene muchas veces una pintura en toda la gente. Entonces yo decía, es que tengo que hacer algo diferente, algo que impacte. Y ahorita creo que estamos de moda los adultos mayores. En primer lugar, porque los jóvenes ya no quieren ser viejos. Ya todos se operan, las arrugas, ¡ay, qué horrible! Yo no voy a ser vieja como tú, se pintan el pelo, bueno, todo lo que sea. Y no sé cómo vayan a ser realmente cuando sean viejos, cuando ya ni el botox ni nada te cubra las arrugas. Sí, les ayuda. No sé, o que quede uno así todo como que ya no te puedas ni reír porque estás todo así. No sé cómo sea, ¿no? Pero el caso es que yo me pongo a pensar que es bueno que los jóvenes y las nuevas generaciones vean que los viejos todavía seguimos vivos. Y mientras estemos vivos, hay vida, hay esperanza, hay sueños que cumplir, porque siempre todos tenemos sueños. Y si no es el de hacer una obra, es el de, no sé, hay personas que yo las veo que tejen divino y me dicen, ¿cómo quisiera yo hacer un mantel así que asado? Yo le decía, hazlo, comadre, o hazle fulanita de tal, porque ¿sabes qué? Porque es un sueño que tú tienes, cúmplelo. Ay, maestra, pero tendría que hacer esto. Pues hazlo, ¿qué te lo impide? O sea, realmente los obstáculos nos los ponemos nosotros somos los que nos limitamos, porque fuerzas, pues mientras las tenemos, por eso sí hay que cuidar un poco la salud, no un poco, mucho, la salud, las rodillas, en fin, sí sé que hay muchas limitaciones, como dices, pero también hay otras cosas donde puedes desarrollarte y puedes pues cumplir con esos sueños. Y tu obra va a ser para enaltecer al adulto mayor, a las arrugas, para enseñar que también hay belleza. Exactamente, también puede haber belleza en estas arrugas. Estas arrugas cuentan historias, es como un árbol lleno que tiene su tallo con una corteza tan fuerte. Muchas veces son bellísimos y tienen colores increíbles. Entonces eso podemos ser nosotros, un libro abierto, un tallo de árbol con una corteza pues muy arrugada, pero que da una sombra y florece, no obstante lo viejo que sea, siguen floreciendo. Eso es lo que pienso. Y bueno, pues la verdad es que yo te deseo todo el éxito del mundo, que vivas muchos años, que sigas cumpliendo muchos sueños, pero sobre todo que sigas inspirando a la gente, porque como te dije desde que te conocí, tienes una vida que inspira. La verdad fue como cuando dije, no, qué bárbara Malú. Y bueno, yo la verdad es que les pido a todos los personas que nos escuchan que la sigan en sus redes sociales, también que la apoyen, porque todo lo que ha hecho Malú, fíjense, lo hace gratis. Sus clases en redes sociales, pues sí, 700,000 seguidores, pero lo hace gratis. Que le hablan para no sé qué y ahí va a hacer las cosas gratis. Entonces, pues que valoremos también el trabajo de ella, que le ayudamos a conseguir. Si alguien tiene una empresa, que ella pueda ayudarles a hacer publicidad en sus redes, algo que tenga ya hice un poquito de publicidad con Telcel. Sí, ya le mandaron, sí, entonces la verdad es que, pues sí, apoyar, porque pues la verdad es que está bien padre que si ya conocieron tu historia, si ya vieron que puedes inspirar, pues qué padre que haya esa colaboración, ¿no? Y a veces o sea, sí está padre dar las cosas gratis, pero también, pues, hay que comer, hay que comer. Sí. Entonces, pues sí, yo los invito de verdad a que la apoyen, a que si tienen una empresa de verdad la busquen, les va a encantar trabajar con ella. Los talleres que hace de pintura, bueno, maravillosos. Ayer en 2 horas y media, todo mundo salimos con un cuadro increíble. Bueno, todas salieron artistas ahí, divinas. La verdad es que muy, muy padre, Malú. Gracias, no sé, ya para terminar, ¿qué quieras para despedirte, comentarle aquí al auditorio de Crecer Sin Drama? Pues primero que
que se sientan orgullosos de poder llegar a esta edad, porque primero pues es difícil porque muchas veces no sabe uno asimilar las desgracias o los sucesos que tiene uno en la vida, pero que todo lo que nos sucede es para aprender y para crecer, y que mientras estemos vivos tenemos que seguirle echando ganas a la vida. Dicen que eso está muy trillado, eso de échale ganas, pero ya nosotros sí le tenemos que echar ganas, porque es con propósito y con seguir soñando y con agradecer diario y disfrutar los días y disfrutar la vida como puede uno continuar. Así es. Y bueno, Malú es totalmente independiente, no recibe ayuda de nadie, la verdad es que es súper chambeadora, da clases en todos lados, apoya a todo mundo. Entonces, bueno, pues aquí para que la conozcan, la sigan y bueno, y la apoyen. Y bueno, muchísimas gracias. Tienes Pintura con Malú, son sus redes sociales en TikTok y en Instagram. Y en Facebook es María de Lourdes González. María de Lourdes González. Y recuerden de seguirme a mí en mis redes sociales como Pepita Villanueva o Josefa Villanueva en YouTube. Ahí encuentran todas las entrevistas que he hecho, que están increíbles. Por favor, inscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y en Spotify el podcast se llama Crecer sin Drama. Gracias a todos. Bye.